y bajo la dirección musical de la hermana Claudia Yáñez. Por favor, hermana Claudia. Bien. Esta es una obra de Rod Garner, interpretada por el coro del Estaca Temuco Ñelol y ayudantes músicos invitados.
Durante toda la historia de la humanidad, Dios ha llamado profetas para guiar a su pueblo y enseñarles el gran plan de salvación. Sin embargo, después de la muerte de los apóstoles de Cristo, debido a la maldad que existía en la tierra y a la perversión de las verdades eternas, el Evangelio, Dios quitó su sacerdocio de la tierra y tal como fue profetizado por el profeta Pablo, la sombra de la apostasía cubrió la tierra por siglos. En la primavera de 1820 surgió en la región de Palmira, Nueva York, una gran controversia sobre el tema de religión. En verdad parecía repercutir en toda la región y grandes multitudes se unían a los diferentes partidos religiosos, ocasionando división y agitación entre la gente. En aquel tiempo, José Smith tenía 14 años. Durante estos días de tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión e inquietud. Eran tan grandes la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas llegase a una determinación precisa sobre quién tenía la razón y quién no. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 5, que dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión lo hizo al mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. Porque no sabía qué hacer, y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber. Finalmente, llegué a la conclusión de que tenía que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, que era preguntar a Dios. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque a hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera. Era la primera vez en mi vida que hacía tan intento, porque en medio de toda mi ansiedad nunca había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas, esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en el que estaba por hundirme la desesperación y entregarme a la destrucción, vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: «Este es mi Hijo amado, escúchalo».
No tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en mi contra entre los profesores de religión. Sin embargo, no por eso dejaba de ser un hecho que yo había visto una visión. Yo, efectivamente, había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron, y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante, era cierto. Tres años después, en la noche del 21 de septiembre de 1823, el joven José Smith se sentía condenado por sus debilidades e imperfecciones. Mientras oraba y acudía a la misericordia de Dios, apareció una luz en su cuarto y se le apareció un ángel al lado de su cama. El ángel me llamó por mi nombre y me dijo que Dios tenía una obra para mí. Dijo que un libro escrito sobre planchas de oro se hallaba depositado y el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno. Mientras José se preparaba para recibir las planchas de oro, noticias de su historia llegaban a sus vecinos y a los ministerios locales, quienes le respondieron con burlas y agitación. 4 años más pasaron antes de que José fuera preparado para recibir las planchas. Durante esos años, la familia Smith escuchaba a José mientras él relataba las verdades del cielo. Cuando se le preguntó si alguna vez dudaron del testimonio de José, su hermano William respondió: Teníamos plena confianza en sus palabras. Él era un joven honrado. Si padre y madre le creyeron, ¿por qué no los hijos? No, Señor, no dudamos de su palabra ni por un momento. Una visión, el Padre y el Hijo aparecieron. Aunque no sea instruido, su joven alma es buena y pura, y yo le creo. ¿Cómo no creerle? ¡Qué maravilloso es nuestro Dios!
Mientras trabajaba cerca de Harmony, Pensilvania, José moraba en la posada de Isaac Hale. Fue aquí que conoció a la hija del señor Hale, Emma. A pesar de la oposición del señor Hale, José comenzó a salir con Emma y poco tiempo después le propuso matrimonio. Ella, prefiriéndose sobre los demás que conocía, aceptó y se casaron en enero de 1827. Jamás en mi vida he visto una mujer que soporte todo tipo de fatigas y dificultades, mes tras mes, año tras año, con esa valentía, ese fervor y esa paciencia inquebrantable como lo ha hecho ella. Porque yo sé todo lo que ha tenido que soportar. Ha hecho frente a un océano de incertidumbre, hizo frente a la persecución y resistió el embate de la furia de hombres y diablos, lo que hubiera vencido a casi cualquier otra mujer. El 22 de septiembre de 1827, José fue visitado por el mensajero de Dios en una loma cercana a Palmira. Allí por fin recibió las planchas con la advertencia de que él sería responsable de ellas. Por los siguientes 2 años, José y Emma vivieron en una granja en Harmony. Allí fue donde José comenzó a traducir las planchas con la ayuda de Emma como escriba. Después, en abril de 1829, un profesor llamado Oliver Cowdery vino a la casa de la familia Smith preguntando sobre las planchas. 2 días después, Oliver tomó la posición de escriba. Esos fueron días inolvidables. Estar sentado oyendo el son de una voz dictada por la inspiración del cielo despertó la más grande gratitud en este pecho. Día tras día yo continuaba escribiendo las palabras de su boca sin interrupción, mientras él traducía la historia del registro llamado El Libro de Mormón. Al acercarse el fin de las traducciones, Oliver y otros 2 testigos vieron las planchas por medio del mensajero de Dios. Yo sé lo que vi, mis ojos no negarán esa escena asombrosa que el cielo nos reveló, traduciendo el registro de gente que aquí caminó, que sus manos cansadas grabaron con gran devoción. El registro es real, yo sé lo que vi. Yo sé lo que oí y nunca podré negar la palabra del ángel que en mi alma resonó. La voz declaró que la traducción es de Dios. José reveló la palabra mediante un don. El registro es real, yo sé lo que oí. Yo sé lo que sentí, mi alma no negará. Los recuerdos se esfuman, pero el fuego siempre arderá. El Señor Cristo vive, el Espíritu me lo mostró. Si tenemos confianza, obtendremos el gran galardón. El registro es real, yo sé lo que sentí. Aunque vengan tormentas, mi palabra no negaré. Aunque vengan con furia, yo siempre sabré lo que oí. Nunca me rendiré, yo sé lo
lo que sentí. Aunque vengan tormentas, mi fe nunca se apartará. Aunque vengan con furia, yo nunca lo voy a negar. Me mantendré lo que sé, yo sé lo que sentí. La publicación del Libro de Mormón agitó una oposición fuerte en contra de José y los que le seguían. Sin embargo, con las crecientes persecuciones también vinieron más manifestaciones divinas mientras continuaba la restauración de todas las cosas. Yo estaba presente con José cuando un ángel divino del cielo vino y restauró el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio menor. También estaba presente con José cuando el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio mayor, fue conferido por el santo ángel de lo alto. No procuraré describir los sentimientos de este corazón, ni la majestuosa belleza y gloria que nos rodeó en esta ocasión, la seguridad de que nos hallábamos en presencia de un ángel, la certeza de que oímos la voz de Jesús y la verdad inmaculada que emanaba de un personaje puro, dictada por la voz de Dios, es para mí indescriptible, y para siempre estimaré esta expresión de la bondad del Salvador con asombro y gratitud. La promesa del Señor de establecer su iglesia sobre la tierra se cumplió el 6 de abril de 1830 en Fayette, Nueva York, en lo que llegó a ser la primera reunión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La reunión comenzó con una oración solemne, la Santa Cena del Señor fue bendecida y repartida, y el Espíritu Santo fue derramado sobre la congregación. Allí José fue sostenido como vidente, traductor, profeta y apóstol de Jesucristo. Nos despedimos con la agradable sensación de saber que éramos miembros de la Iglesia de Jesucristo, el hallarnos embarcados en el mismo orden de acontecimientos que los santos apóstoles de antaño vivieron. Creaba en nosotros sensaciones de mucha gratitud que solo se puede sentir, pero no pueden ser descritas. En aquellas largas horas de pesar y lamento, el profeta y su esposa habían invocado al Padre con preguntas tales como: ¿por qué un niño tan precioso tendría que ser arrebatado a tan prematura edad? Ellos oraban por entendimiento para poder aliviar su pena y sus pérdidas y para sentir cierta calma sobre el bienestar de sus niños pequeños. En esas horas, tal como tantas otras, y en que aguantaron tribulaciones, los cielos se abrieron al profeta y recibieron luz y conocimiento desde lo alto. El Señor se lleva a muchos, aún en su infancia. La publicación del Libro de Mormón agitó una oposición fuerte en contra de José y los que le seguían. La promesa del Señor de establecer su iglesia sobre la tierra se cumplió pero con el restablecimiento de la iglesia, las persecuciones en Nueva York y Pensilvania solo aumentaron. A finales de enero de 1831, José y Emma partieron hacia Kirtland, Ohio, donde misioneros habían visto mucho éxito en la recién restaurada iglesia. Ellos llegaron a principios de febrero. Desafortunadamente, las persecuciones siguieron a José y a los santos de Kirtland, y el profeta vio necesario trasladarse a la ciudad cercana a Hiram. En la noche del 24 de marzo de 1832,
José y Emma estaban cuidando a dos gemelos adoptados, José y Julia Murdoch. 11 meses antes, Emma había dado a luz gemelos, pero ellos solo vivieron 3 horas. Con la esperanza de mitigar la terrible pérdida, el profeta y su esposa adoptaron a los gemelos de la familia Murdoch, quienes nacieron el mismo día, pero cuya madre murió durante el nacimiento. Aquella noche, los gemelos estaban enfermos de sarampión. Por la insistencia de José, Emma se había ido a la cama con uno de los gemelos mientras José cuidaba al niño enfermo. Más tarde, Emma se levantó y le aconsejó a su esposo que se fuera a descansar. Poco tiempo después, José se levantó asustado debido a los terribles gritos de su esposa. Una docena de hombres partieron la puerta y rodearon la cama de José en un instante. Ellos lo sacaron de su cama y lo llevaron afuera a la oscura calle. En el forcejeo, José logró sacar un pie y pateó a un hombre, pero el populacho lo amenazó con matarlo si no se quedaba quieto. Después lo agarraron por el cuello y lo apretaron hasta que perdió la conciencia por falta de aire. José se despertó solo para oírles discutir si debían matarlo o no. Ellos decidieron que solo le quitarían la vida, lo golpearían hasta más no poder y lo cubrirían con alquitrán caliente y plumas para dejarlo solo en la fría noche de marzo. Despojado, rasguñado, golpeado y untado con alquitrán, José intentó levantarse pero cayó. Una vez retirado el alquitrán de sus labios, pudo respirar un poco mejor y logró llegar a su casa. En la noche oscura, el alquitrán parecía ser sangre y Emma se desmayó al verlo. Sus amigos le ayudaron a sacarse el alquitrán durante toda la noche y le pusieron vendas sobre su golpeado y lastimado cuerpo. Al llegar la mañana, estaba listo para vestirme otra vez. Era el día de reposo. La gente se congregó para la reunión a la hora acostumbrada, y entre ellos también estaban algunos de los del populacho. Con toda mi carne rasguñada y magullada, prediqué a la congregación, y como siempre, y en esa misma tarde, bauticé a 3 personas. Desafortunadamente, el pequeño José Murdoch murió al siguiente viernes debido al tumulto y a la exposición de aquella noche. Emma y José ya habían perdido a sus primeros 3 hijos poco después de nacidos y perderían 2 más en los siguientes años. De los 11 hijos que tuvieron, solo 5 llegaron a ser adultos. En aquellas largas horas de pesar y lamento, el profeta y su esposa habían invocado al Padre con preguntas tales como: ¿por qué un niño tan pequeño tendría que ser arrebatado a tan prematura edad? Ellos oraban por entendimiento para poder aliviar su pena y sus pérdidas y para sentir cierta calma sobre el bienestar de sus niños pequeños. En esas horas, tal como tantas otras en que aguantaron tribulaciones, los cielos se abrieron al profeta y recibieron luz y conocimiento desde lo alto. El Señor se lleva a muchos, aún en su infancia, a fin de que puedan verse libres de la envidia de los hombres y de las angustias y maldades de este mundo. Son demasiado puros, demasiado bellos para vivir sobre la tierra. Por consiguiente, si se considera como es debido, veremos que tenemos razón para regocijarnos en lugar de llorar, porque son librados del mal, y dentro de poco los tendremos otra vez. Las nubes frías
José regresó a Kirlan y anunció la construcción de una casa del Señor, un templo a Dios. El plan fue inspirado y el diseño magnífico, pero la iglesia era pobre y una obra tan grande parecía imposible. Sin embargo, a pesar de la pobreza, los santos de los últimos días aceptaron el llamamiento y empezaron el trabajo de construir el edificio sagrado, y a pesar de las amenazas de los populachos, la construcción del templo siguió adelante. Por fin, el 27 de marzo de 1836, se dedicó el templo de Kirlan, y tal como el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre todos. La congregación cantó el Espíritu de Dios, tal como un fuego se veía ardiendo, y los santos dijeron: Hosana a Dios y al Cordero. Espíritu del gran creador.
Con la conclusión y la dedicación del templo de Kirtland, las persecuciones contra José y los santos aumentaron sobremanera, pero esta vez mucha de la persecución vino de dentro de la iglesia misma. La apostasía y la noticia de un plan para asesinar al profeta ocasionó la partida de José de Kirtland, y en marzo de 1838, Emma y sus niños acompañaron a José en su ruta hacia el condado de Jackson, Missouri. Pero al igual que lo que sucedió en Kirtland, muchos miembros de Missouri estaban cayendo en la oscuridad de la apostasía. Aún apóstoles se juntaron con los populachos de Missouri para perpetuar mentiras hasta llegar al oído del gobernador Lyndon W. Boggs. En un abuso a su cargo, el gobernador Boggs reaccionó a las mentiras al llamar a armas a la milicia de Missouri, ordenándoles exterminar a los mormones y echarlos del estado. Sin justicia, los santos de Dios fueron matados con espadas y pistolas y echados de sus pueblos. No lo lograrán, no los dejaremos, ellos deben salir. Si ellos solos no salen, nosotros con armas los obligaremos. No resistirán, ellos deben saberlo. Si quieren vivir, no los dejaremos seguir avanzando, pues los venceremos. Desean morir. El profeta y muchos de los líderes de la iglesia fueron encarcelados por la milicia y fueron objeto de burla, abuso emocional y exposición física. Ellos obligaron a José y a otros a meterse en un vagón que iba a Independence, Missouri. Parley P. Pratt estaba entre aquellos que fueron encarcelados. Nos hicieron marchar a Far West, bajo la dirección del ejército entero. Y mientras se detuvieron en la plaza pública, se nos permitió ir con un guardia para cambiarnos de ropa y para despedirnos de nuestras familias. Al entrar en mi pequeña cabaña, ahí estaba mi esposa enferma de fiebre. En su pecho estaba nuestro hijo Natán de 3 meses y a su lado una niña de 5 años. Me acerqué a la cama y mi esposa se echó a llorar. Le di algunas palabras de consuelo, diciéndole que intentara vivir por mí y por los niños, y expresándole la esperanza de que volveríamos a vernos otra vez, a pesar de que estuviéramos separados por años. Ella prometió intentar vivir. Entonces abracé y besé a los pequeños y partí. Al salir, en mi casa me detuve con el guardia a la puerta de Hiram Smith y oí los sollozos y los gemidos de su esposa mientras se despedía de ellos. En ese entonces, ella estaba por dar a luz y necesitaba el consuelo de la presencia de un marido más que nunca. José Smith estaba sentado en un vagón mientras que sus ancianos padres lloraban angustiados, y tomó a cada uno de los presos por la mano con un silencio demasiado grande para expresar con la voz. En tal momento, todo lo que tenían los fieles santos y todo lo que tenían las esposas y los niños de aquellos presos honrados era su fe en Jesucristo, a quien rogaban librar a sus amados de hombres malvados y devolverlos a sus hogares una vez más. Mi Salvador, mi Redentor, tu fuerte mano me sanó, tu gran poder
Por 6 largos meses, José y sus compañeros sufrieron en la cárcel de Liberty con frío y en pésimas condiciones. Pero aún más insoportable era no poder acompañar a su familia y amigos, quienes eran echados violentamente del Estado. Esta era la 5ª vez en 10 años que los santos fueron obligados a salir de sus hogares en busca de un lugar de refugio. Mi afectuosa Emma, quiero que te acuerdes por siempre que soy un amigo verdadero para ti y los niños. Mi corazón está entrelazado con el tuyo para siempre jamás. Ruego que Dios los bendiga a todos. Si Dios me permite una vez más vivir para tener el privilegio de cuidar de ti, aliviaré tu preocupación y me esforzaré por consolar tu corazón. Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Sí, tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos. Fue entonces que José recibió la respuesta del Señor: Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos. Un momento
En abril de 1829, el profeta y sus compañeros finalmente escaparon de su cautiverio y se unieron con los santos que se estaban restableciendo en Illinois. Gracias a la misericordia de Dios, en respuesta a las oraciones de los santos, he sido preservado y entregado fuera de las manos de los populachos, y pude disfrutar otra vez de la amistad de mis amigos y hermanos a quienes amo y a quienes me siento unidos con lazos que son más fuertes que la muerte. Con la bendición del cielo sobre los santos, la ciudad de Nabú nació del medio de un pantano del río Mississippi. Después de un tiempo, la llanura de esta distante extensión, a faldas de la colina, se llenó de casas. Los edificios, aunque muchos eran pequeños, llevaban la marca de la pulcritud. Fue reconocido como uno de los lugares más románticos de todo el oeste. De todos los edificios bajo construcción, el más extraordinario era el templo de Nabú. Los hombres se ofrecían voluntariamente día a día para su construcción y las mujeres ayudaban con la vestimenta o la comida y la recaudación de dinero. Cuando la piedra angular fue puesta, José declaró: en honor al gran Dios, y prometió construirla más rápidamente para que los santos pudieran tener un lugar para adorar a Dios y que el Hijo del Hombre pueda tener dónde poner su cabeza. Pero esta temporada de prosperidad y felicidad terminó tempranamente cuando los populachos comenzaron a amenazar la existencia de los santos. Juraron la destrucción de José Smith ante Dios y todos los ángeles. Ellos organizaron la publicación del Nauvoo Expositor. La primera edición del periódico estaba llena de mentiras intolerables con el único propósito de provocar a la población para ir a la guerra contra los santos. Citando su carácter difamatorio, José y el ayuntamiento de Nauvoo denunciaron al periódico como fastidio público y autorizaron que el capitán en jefe lo destruyera. En respuesta, los editores acusaron a José de iniciar un alboroto. A pesar de la premonición de una inminente muerte, al caer en las manos de sus enemigos, José aceptó ir a la cárcel de Carthage y entregarse. No hay misericordia, ninguna misericordia aquí. Si mi vida es de ningún valor para mis amigos, entonces es de ningún valor para mí. Voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. El 24 de abril de 1844, José se despidió de su familia y empezó su última jornada hacia Carthage. Mi amada Emma, me hallo completamente resignado a mi suerte, sabiendo que estoy justificado y que he hecho lo mejor que podía hacerse. Dame ánimo a los niños y a todos mis amigos. Que Dios los bendiga. Por la tarde del 27 de junio, un populacho fuera de la cárcel de Carthage comenzó a crecer. John Taylor y William Richard, dos de los 12, se encontraban con el profeta y su hermano Hiram en el dormitorio de la cárcel. Todos nosotros nos sentíamos inusualmente tristes y lánguidos. Nuestros espíritus se sentían deprimidos, escribió Elder Taylor. A causa de estos sentimientos, él cantó una canción que había sido introducida recientemente en Nauvoo, llamada Un pobre forastero.
camino al pasar, él me rogó con tanto afán que no lo pude rechazar. Su nombre, su designación, su origen no le pregunté, mas cuando su mirada vi, le di mi amor, no sé por qué. En el camino lo hallé golpeado, herido por morir. Sus llagas con amor vendé su aliento, hice recobrar. Sané su cuerpo y oculté la herida que tenía yo. Y desde entonces no olvidé la paz, mi corazón llenó. Lo vi esperando en prisión la muerte como un vil traidor. De la calumnia defendía a mi amigo con valor. En prueba de mi amistad me suplicó por él morir. La carne quiso rehusar, mas mi alma libre dijo sí. Al forastero vi ante mí su identidad, él reveló las marcas en sus manos, vi, reconocí al Salvador. Me dijo: te recordaré, y por mi nombre me llamó. A tu prójimo ayudaste y así serviste a tu Señor. Alrededor de las 5 de la tarde, un populacho armado superó al carcelero, subieron las escaleras y dispararon balas al cuarto. Jairo fue el primero en caer por una bala de los asesinos. Inclinándose sobre el cuerpo inanimado de su hermano, José sollozó: «Oh querido hermano Jairo». Al moverse hacia la ventana, 2 balas le pegaron desde la puerta y 2 más le pegaron desde afuera de la ventana. Él cayó desde la ventana hasta la tierra y se le oyó clamar: «Oh Señor, mi Dios». José, el profeta de Dios, estaba muerto. Pero las obras del profeta siguen adelante.
pero las obras del profeta siguen adelante, porque José ha dejado un nombre y un legado que no puede perecer. José, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier hombre que ha vivido en él, exceptuando a Jesucristo. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obras con su propia sangre.